Put your flags up in the sky. Saludos bioamigos, bienvenidos a BioClass Level Master. Tienes mi respeto, Stark. Hoy desarrollaremos el round número 3, round 3, el título de la tesis. ¡Oh, sí! Pero antes nuestro momento feeling. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. Y el optimista ve oportunidad en toda dificultad. Recuérdalo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Vamos a hablar del título de la tesis y cuántas partes debería de tener. Bueno, hay diversos autores que hablan al respecto. Algunos mencionan 3, algunos 4 y unos sugieren 5, por ejemplo. ¿No? El día de hoy vamos a hablar de las 5 partes que debería tener un título. ¿Y cuáles son esas 5 partes? La primera es el propósito, la segunda, las variables, la tercera, la unidad de estudio, la cuarta, la delimitación espacial y la quinta, la delimitación temporal. Atentos. ¡Ah! Despacio, Franchute, esto es oro. Muy bien, para que puedas entender este tema de la mejor manera, recuerda, estamos en el round number 3. Tienes que haber pasado por el round number 1, que era el inicio y las 3P, y el round number 2 sobre el tema y las 3W. ¿Ya? Y si no las has visto, aprovecha, míralas para que este tema sea mucho más fácil de entender. Muy bien, el primer punto es el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la especificidad del estudio, lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, ¿quieres hacer un estudio sobre la prevalencia? ¿Quieres hacer un estudio en base a una relación? ¿Quieres hacer un estudio sobre una influencia? De eso depende, ¿no? Eso se relaciona ¿con qué? Con esta primera parte, que es el propósito del estudio. Eso no me lo esperaba. El segundo componente del título es la variable. La variable es la característica observable, medible de la unidad de estudio. Variable viene de que varía, ¿no? Es lo que varía, es lo que vas a medir. Recuerda el round number 2, ¿no? En las 3W, el qué o el what, ¿no? Con eso se relaciona la variable, ¿ya? Lo que varía, ¿no? Lo que vas a medir. Un título puede tener una sola variable y se le llama un trabajo univariado, por ejemplo, la prevalencia del COVID-19, o puede tener 2 variables y puede ser bivariado, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo para la presencia o el desarrollo del COVID-19 o para el contagio del COVID-19, tenemos 2 variables, los factores de riesgo y COVID-19, o puede tener 3 variables y denominamos multivariado. Por ejemplo, la influencia de la obesidad, ¿no? Para el contagio del COVID-19 según el sexo, ¿no? Ahí estamos por un ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, te estoy dando solo algunos, ¿no? Debes adecuarlo a tu carrera, ¿no? Entonces, las variables son muy importantes y deben estar en el título, ¿ya? Un buen título va a tener ¿qué cosa? Primera parte que hemos dicho, propósito. Segundo componente, ¿qué? Las variables. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. El tercer componente es la unidad de estudio. La unidad de estudio se relaciona con el quién, ¿no? Por eso recuerda, tienes que ver el round 2 para llegar a round 3, ¿no? Es necesario que lo hayas visto. Cuando hablamos del quién, es sobre quién se va a medir, sobre quién se va a evaluar, ¿no? Esta variable. Este qué, que era la variable, sobre quién, que es la unidad de estudio. Estamos hablando de las personas, animales, objetos, sobre qué población, ¿no? Y estamos usando el término población, que luego lo desarrollaremos más adelante, ¿no? Más adelante lo que es el marco metodológico. Entonces recuerda, primera parte, hemos dicho, ¿qué hemos dicho? La primera parte del título, el primer componente del título, el propósito, muy bien. Segundo componente, variable, ¿no? Tercer componente, la unidad de estudio. La unidad de estudio va después de la variable, ¿no?
Y es sobre quién se va a medir todo esto, ¿no? Sobre qué población, porque con la población que yo trabaje me va a determinar, obviamente esta población tiene un problema y yo voy a investigar este problema en una población determinada con las características que a mí me interesa, ¿no? Justamente investigar, valga la redundancia. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. El cuarto componente de un título sería la delimitación espacial. La delimitación espacial responde al dónde, ¿no? Al dónde, al lugar. Este espacio geográfico es el que caracteriza a mi unidad de estudio, a mi población. Si tu población, por ejemplo, son gestantes, son pacientes, son estudiantes, ¿no? La delimitación espacial es ¿de qué lugar? ¿De la ciudad de Tacna? ¿De la ciudad de Lima? ¿De Santiago de Chile? ¿De Córdoba, Argentina? ¿De Madrid? ¿De dónde? Esto es importante porque me permite caracterizar adecuadamente a la población que voy a estudiar, porque la población en base a esta delimitación, por ejemplo, en Tacna no es lo mismo que en Lima o no es lo mismo que en Santiago de Chile. Por eso es muy importante lo que es esta delimitación espacial. Ese sí es un buen argumento. Y el quinto componente de un buen título es la delimitación temporal, el tiempo. Esto responde a una pregunta: ¿cuándo? ¿Ya? No es lo mismo, obviamente, no es lo mismo lo que ocurre si hablamos del coronavirus, del COVID, ¿no? Lo que ocurre este año, 2020, con lo que va a ocurrir el año 2021. Entonces, esta delimitación temporal de tiempo, ¿no? Es recomendada por algunos autores que se incluya en el título. Si tu investigación es prospectiva, ¿no? Se asume que es este año, puede ser retrospectiva, puede ser que hayas analizado datos de años anteriores, por ejemplo, historias clínicas, indicadores ambientales del año 2012 al 2019, ¿no? Una investigación retrospectiva. Bueno, esto de retrospectivo o prospectivo lo hablaremos más adelante, ¿no? En otro programa. A ver, entonces para que no se nos vaya la idea, ¿no? Estamos hablando de las partes. Recapitulemos. Un feedback. Profesor, ¿qué es un feedback? Un feedback es una retroalimentación. Entonces, antes de seguir avanzando, tenemos que estar seguros que se ha aprendido, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, los cinco componentes de un buen título. Primero, ¿qué dijimos primero? Propósito, correcto. Segundo, ¿cuál es el segundo componente? Después del propósito vienen las variables, ¿no? El qué. Después, ¿qué viene? La unidad de estudio, ¿no? El quién. Después, ¿qué viene? La delimitación espacial, el lugar, ¿no? Que responde al dónde, ¿no? Y por último, ¿qué le podríamos colocar? La delimitación temporal, el año, ¿no? En tu tesis colocan el año. Como algunos autores dicen que no debería ir, algunos dicen que sí, sobre todo algunos recomiendan que sí en tesis de pregrado, ya en otras investigaciones otros dicen que no. Bueno, depende de muchos autores, depende de lo que diga tu profesor, ¿no? Que te está enseñando tesis, ¿no? A propósito, un saludo para mis estudiantes del curso de tesis, los chicos de ingeniería ambiental, de odontología, ¿no? Muy bien, con todo cariño este video para ustedes y para todos los que están llevando el curso de tesis, para todos los que quieren cumplir su meta, ¿no? De lograr su título, de obtener su grado académico. Este es un pequeño aporte. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gob! Espero que te sirva este pequeño aporte hecho con mucho aprecio, con el aprecio de siempre para todos ustedes. Espero que te haya gustado este video. Espero que estés suscrito, y si no estás suscrito, pues suscríbete. Espero que hayas visto round number 2 y el round number 1, ¿no? Después, próxima semana, vamos a hablar del round number 4. Claro que sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque tú tienes una meta, que es cumplir lo de tu título, y yo quiero apoyarte, ¿no? Es parte de... Somos un equipo, no lo olvides, ¿no? Y tenemos que ir avanzando, siempre con pensamientos positivos. Sé optimista, a pesar de todo. La cuarentena nos ha afectado, esto de la pandemia, ¿no?
pero hay que siempre fijarse en los objetivos que uno se traza para poder avanzar, ¿no? Les deseo lo mejor, espero que estés muy bien, que tu familia también esté muy bien, porque es muy importante la influencia de quienes nos rodean. ¿Sí? Te deseo éxitos y sobre todo te deseo salud. ¿Ya? Nos vemos entonces en el próximo programa. Haría esto todo el día. ¿Cómo no se cansa? Dale like, un me gusta, comparte y suscríbete y activa la campanita. Que tengas un excelente día. Necesito uno de esos.